Muy buenas a todos, soy el maestro FIDE de ajedrez Pablo Díaz Miño y en este vídeo os voy a explicar a jugar al ajedrez desde cero, es decir, sin que tengáis ni idea. Si vosotros ya sabéis jugar al ajedrez no hace falta que veáis este vídeo, aunque podéis verlo si queréis. Básicamente os voy a enseñar lo más básico para poder empezar a jugar al ajedrez. Básicamente el tablero de ajedrez es, como estáis viendo en la pantalla, consta de 64 casillas. Tiene una forma cuadrada, tiene 8 columnas, desde la columna A hasta la columna H, y 8 filas, desde la primera hasta la octava fila. Básicamente, de estas 64 casillas, 32 son de color blanco y 32 de color negro, como estáis viendo el tablero. Básicamente, aquí es donde juegan las piezas. Ahora os voy a enseñar cómo se colocan las piezas de ajedrez. Básicamente, a lo mejor ya la habéis visto alguna que otra vez, pero las piezas se colocan de esta manera. Es muy fácil colocarlas, os lo voy a explicar, pero básicamente no tiene nada que explicar. Simplemente se colocan los peones en la segunda fila y los peones del contrario pues en la... Es decir, lo de las blancas y las negras es exactamente igual, pero las blancas en la primera y segunda fila y las negras en la séptima y octava. Vale. A los laterales se colocan las torres, a su lado los caballos, a su lado los alfiles y después el rey y la reina. Vale, mucha gente que está empezando a jugar al ajedrez tiene muchos problemas y no sabe dónde colocar el rey ni la reina. La reina, que se le suele llamar dama en ajedrez, yo lo suelo decir dama, pues suelen tener problemas que no saben dónde colocar el rey y la dama. Pues básicamente es muy sencillo y sabiéndote estas reglas no te vas a equivocar nunca. Simplemente pones la dama en su color, en la casilla de su color. Es decir, como la dama es blanca, pues la dama va en la casilla blanca. Y aquí la dama es negra, va en la casilla negra. Es muy simple. Y simplemente pues el rey en la restante. Y así se colocan las piezas de ajedrez. Ahora os voy a explicar cómo se mueven cada una de las piezas. Empezaré por el peón, después seguiré con el alfil, con el caballo, con la torre y con la dama. Inicialmente os voy a enseñar cómo se mueven los peones. Tenemos esta posición en la que tenemos básicamente los peones y el rey. Pues os voy a enseñar cómo se mueven los peones. Pues los peones son una pieza fundamental en el ajedrez y os tiene que quedar muy claro. Son muy importantes los movimientos de peón, ya que los peones no pueden volver atrás. Es decir, cuando movéis un peón tenéis que pensarlo mucho, ya que una vez lo has movido ya no puedes ir para atrás, como ocurre con otras piezas. Básicamente el peón se mueve hacia adelante, es decir, de esta forma. Y para comer, come en diagonal, es decir, ahora no podría comerme el peón de 5. Es decir, simplemente el peón solo come las piezas que estén en esta o en esta casilla, es decir, en F5 y D5. Bueno, si antes no lo he nombrado, como estáis viendo en la pantalla, en el tablero, aquí están las filas y aquí las columnas. Y en ajedrez pues se usa una notación a la hora de escribir las partidas y a la hora de comentarlas. Simplemente pues esta es la casilla de 5, esta es la casilla F5. Es muy simple. Pues básicamente el peón de E4 solo podría capturar las piezas que estén en D5 y en F5. Es decir, por ejemplo, si las negras aquí hubiesen jugado D5, pues ahora podríais capturar el peón de D5 en diagonal. Y si os paráis a pensar, las negras también podrían capturarlo porque es en diagonal. El peón de E6, es decir, el peón de aquí, puede capturar las piezas que estén tanto en F5 como en D5. Entonces, la jugada E por D5 sería correcta. Cuando se captura una pieza, la notación en ajedrez es poner la X de multiplicar. Es decir, aquí se pondría peón de E por D5. Es simple. Vale. Ahora una jugada muy importante de los peones, y es que los peones mueven de uno en uno, excepto en el primer movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando los peones mueven así, de uno en uno, como estáis viendo. Pero cuando los peones están, en el caso de las blancas, en segunda fila, o en el caso de las negras en séptima fila, los peones pueden dar dos movimientos a la vez. Es decir, yo puedo hacer directamente esto, E4.
y las negras pueden responder con E5 directamente. Pero lo que yo no puedo hacer es mover el peón a E3, por ejemplo, vamos a suponer E6, y ahora mover el peón a E5. Ya no, una vez ya lo he movido, ya solo puedo mover de uno en uno. Pero en la primera jugada puedo mover incluso 2 veces. Por eso los peones son muy importantes, porque si os dais cuenta, si por ejemplo hacéis E4 y ahora se hacen E5, si vosotros ahora queréis tener el peón en 3, pues ya os podría costar, porque no podéis echarlo para atrás. Entonces cuando mováis un peón os lo tenéis que pensar mucho. Ahora vamos a pasar a la siguiente pieza, que es el alfil. Bueno, se me ha olvidado comentarlo, y es que las piezas, voy a poner otra vez de nuevo el tablero, tienen un valor. Es decir, como norma general, es decir, esto no ocurre siempre, es decir, todo depende de la posición, pero así como norma general, este peón vale 1 punto, el alfil y el caballo valen 3 puntos, la torre vale 5 puntos y la dama vale 9. Y el rey pues vale la partida. Si perdemos el rey, es decir, si nos hacen jaque mate, pues hemos perdido la partida. Entonces, básicamente el orden es, el peón es el menos importante, el alfil y el caballo, después la torre, la reina y el rey. Vale. Ahora vamos a pasar a ver los alfiles. Los alfiles se mueven en diagonal, es decir, básicamente así y así. Pero una duda que tenéis muchos es que algunos pensáis que esto es que se coge el alfil y tienes que moverlo, bueno, aquí en caso de la flanca, justo mueves el alfil y tienes que moverlo hasta el final de la diagonal, o hasta aquí. No, es decir, tú puedes mover el alfil tanto, por ejemplo, el de C1 puedes moverlo a D2, o bien puedes moverlo, voy a hacer esto de este color, puedes moverlo a E3, puedes moverlo a F4, puedes moverlo a E5, tú decides. Y se mueve en diagonal, es muy sencillo, es una pieza muy importante, ya que recorre todas las diagonales del tablero. Y para capturar, pues es exactamente igual que mueve, es decir, no tiene ninguna peculiaridad como tienen los peones. Es decir, por ejemplo, si yo hago alfil F4 y ahora las negras, por ejemplo, hacen alfil C7. Ahora, si os dais cuenta, el alfil cubre toda esta diagonal. Es decir, cubre tanto esta como esta. Entonces el alfil podría capturar el alfil de C7. Y cuando captura se queda en esa casilla, no en la siguiente como las damas, sino se queda en la casilla C7. Vale. Ahora a continuación vamos a ver una pieza muy peculiar que es el caballo. Mucha gente al empezar al ajedrez se lía mucho con el caballo, ya que es mucho menos intuitivo que otras piezas. Básicamente el caballo mueve en L. Es decir, por ejemplo, este caballo de aquí, el de C1, os tenéis que acostumbrar a la anotación, ya que cada vez que comente un vídeo voy a usar la anotación de ajedrez. Y por ejemplo, el caballo de C1 pues es este, el caballo de D8 pues es este, y es mucho más fácil situarlo, no voy a decir este caballo o este, ¿vale? Pues entonces el caballo de C1 tiene estos movimientos, formando una L. No una L de estas casillas, sino una L que haga un paso hacia adelante, otro paso hacia adelante y uno hacia un lado, o hacia la derecha o hacia la izquierda, o bien uno hacia adelante y dos hacia el lado. Pero por ejemplo, voy a mover el caballo al centro, que se ve bastante más claro. Por ejemplo, esto va en L, es decir, hago así y así, así y así. Y si os dais cuenta, ahora el caballo blanco tiene, bueno, voy a moverlo hasta E5, tiene 8 posibles saltos. Tiene este salto, ya que hago así, una L, otra L, otra L, es como una araña, si os fijáis. Entonces, el caballo es una pieza, la verdad es que muy peculiar. Es decir, vale 3 puntos, igual que el alfil, pero si os dais cuenta, el caballo se mueve en L y el alfil en diagonal. Es decir, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero así como norma general, podéis decir que tiene un valor de 3 puntos. Vale. A la hora de capturar, pues a la hora de capturar es muy sencillo. Es decir, básicamente, por ejemplo, hago caballo de 3, mueven caballo de 6, y si ahora, por ejemplo, hago caballo F4 haciendo una L, pues las negras, si os dais cuenta, este caballo de E6 tiene los siguientes saltos.
y los 8 saltos posibles. Entonces podría hacer caballo por F4 y me como el caballo. Mucha gente cuando empieza, incluso yo cuando empecé al principio, no sé por qué me generé esta duda, pero no tiene ningún tipo de sentido. Yo pensaba que si por ejemplo me voy al caballo de 5, si este caballo hacía esta L, como pasaba por encima del caballo, me lo comía. Y eso no es así. Es decir, el caballo captura si cae en esa casilla. Es decir, caballo F4, como cae en la casilla de F4, se lo come. Muy sencillito. Vale. Si os estáis dando cuenta, es muy interesante llevar las piezas al centro. Por ejemplo, el caballo tiene 4 casillas posibles si lo pones en un lateral para saltar. Y si lo pones, por ejemplo, en una esquina, es decir, si yo por ejemplo hago así, solo tiene 2 saltos posibles. Entonces, mientras esa pieza esté más en el centro, pues va a tener más movimiento. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el caballo en E4, va a tener 4 saltos, va a tener 8 saltos. En E5, aquí, este es el centro, ¿no?, del tablero. Pues en cualquier casilla que la ponga del centro, el caballo tiene 8 saltos. Sin embargo, si la pongo en un lateral, simplemente tiene 4. Y si lo pongo en una esquina, 2. Entonces es muy interesante llevar las piezas al centro, porque esto no ocurre solo con los caballos, sino también con las torres, con los alfiles y con todo. Pero con los caballos es donde más se nota. Vale, ahora pasamos a las torres. Las torres son así un poco parecidas a los alfiles, pero en vez de mover en diagonal, mueven hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales. Es decir, estos son los movimientos de esta torre. De la torre de A1 sus movimientos son estos. Y es sencillo. Son piezas de largo alcance. Es decir, por ejemplo, podría hacer torre A7, torre aquí, y así puedo ir moviendo. Para capturar, pues muy similar a las otras piezas. Es decir, si yo por ejemplo pongo la torre en A8, pues capturo y se queda la pieza ahí. Que yo por ejemplo muevo la torre aquí en G5, torre B5, pues torre por B5. ¿Vale? Es muy sencillo. Ahora, a continuación, os voy a explicar la dama. La dama es la pieza que vale 9 puntos, hay gente que dice que vale 10 puntos, pero bueno, eso al final depende mucho de la posición. Pero la dama es literalmente una mezcla entre, es un combo entre el alfil y la torre, porque mueve tanto en diagonal como un alfil, como hacia arriba, hacia los laterales, como una torre. Entonces, básicamente es eso. Y pues, por ejemplo, puede mover como un alfil, A6, esta dama puede mover ahora como una torre, es como una mezcla de ambas. Y para capturar, pues capturan igual que la torre y el alfil. Por ejemplo, muevo la dama F6, dama por F6, ¿vale? Muy sencillo. Y ahora os voy a hablar un poco acerca de cómo mueve el rey. Pues simplemente el rey, voy a quitar la flecha de aquí, el rey mueve exactamente igual que la dama, pero en vez de mover, por ejemplo, la dama puede mover un paso, 2, 3, 4, 5 hasta que se salga del tablero. Si se sale del tablero tenemos un problema, pero bueno, hasta que se salga del tablero. Sin embargo, el rey solo puede de uno en uno. Es decir, el rey puede mover aquí, puede mover todas esas casillas. Por ejemplo, vamos a hacer movimientos de rey. Si os dais cuenta, voy a hacer aquí, el rey aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillas. Son todos los movimientos del rey. Y la dama sería exactamente igual, pero estas flechas las puedes alargar hasta el final. Si os dais cuenta, por ejemplo, vamos a suponer que llevamos el rey a la esquina, pues el rey aquí, en vez de tener 8 movimientos, solo tiene 3. Entonces, si os dais cuenta, es interesante llevar las piezas al centro, porque tienen mayor movimiento. Pero también os voy a explicar qué piezas hay que llevar al centro y cuáles no, porque a lo mejor hay piezas que no interesa que tengan mucho movimiento. Una vez ya sabéis mover las piezas, o sabéis las coordenadas, es decir, tanto las filas como las columnas, sabéis el valor de las piezas, os voy a enseñar los conceptos típicos de jaque, jaque mate, que habréis escuchado alguna vez seguramente. Entonces ponemos la posición inicial, vamos a mover por ejemplo peón a E4. Es decir, vosotros al empezar una partida de ajedrez tenéis que tener 3 pilares fundamentales. Es decir, primero tenéis que tener en cuenta que es muy importante el dominio del centro. Es decir, quien tiene el dominio del centro es el que tiene el control de la partida. Después tenéis que tener las piezas activas. ¿A qué me refiero con las piezas?
a las piezas menores. Las piezas menores son el caballo y el alfil. Son piezas que tienes que sacar al principio de la partida, lo que se conoce como la apertura, porque una partida de ajedrez se divide en apertura, medio juego y final. Y en la apertura, que es el principio de la partida, tienes que sacar las piezas menores. Y ya después las torres y las damas, como son piezas de mayor valor, ya se sacan en el medio juego. Aunque hay en algunas aperturas donde se sacan las torres y la dama al principio, pero como norma general así, se suelen sacar las piezas menores, que son el caballo y el alfil. Si tú tienes el caballo y el alfil ya sacados, se conoce eso como que tienen las piezas desarrolladas. Entonces lo primero que se busca en el ajedrez es el dominio del centro. Es decir, esto. Después el desarrollo de las piezas menores. Y por último, la seguridad del rey. Es decir, si nosotros perdemos esta pieza, perdemos la partida. Entonces es muy importante tenerlo seguro, ¿vale? Es decir, yo les he dicho que es muy importante tener las piezas en el centro, ya que tienen mayores movimientos, pero el rey a lo mejor en el centro no es aconsejable, porque el rey va a estar más seguro a lo mejor aquí en la esquina que aquí en el centro. Sobre todo si está más cerca del campo enemigo. Es decir, si nuestro rey está por aquí, pues va a tener un problema, porque hay muchas piezas enemigas. Entonces, vamos a simular una partida y voy a enseñar lo que es un jaque. Es decir, por ejemplo, yo hago aquí E4, yo hago E5, y ahora vamos a suponer que hago dama H5. Os he dicho que no es normal sacar la dama tan rápido, ya que las damas es una pieza que se debe sacar en el medio juego. Pero lo voy a hacer para enseñaros lo que es simplemente un jaque. Vamos a suponer que hace caballo F6, es decir, en L. Y yo ahora, si os dais cuenta, puedo capturar este peón. Y entonces, dama por E5. Vale. Ahora quiero que penséis un poco, pero ¿y qué pasa en el tablero? Pues básicamente es sencillo. Yo estoy amenazando, como la dama mueve. La dama mueve así, en forma de torre y en forma de alfil, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces la dama está amenazando al rey enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Me lo puedo... tiene que defenderse, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedes poner el alfil, puedes poner la dama en E7 para defender al rey que no se lo come. Vale. ¿Qué ocurriría si muevo el caballo a C6? Es decir, si por ejemplo hago caballo a C6. Pues básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Tú puedes pensar, bueno, es jaque mate, me he comido el rey. No, esto no funciona así. Es decir, si yo amenazo el rey y el rey tiene defensa, como puede ser por ejemplo alfil E7 o dama E7, y no la hace, yo no me puedo comer el rey. Es decir, eso se conoce como jugada ilegal. Es decir, si las negras mueven por ejemplo el caballo o mueven el peón, yo no me como el rey, sino que es una jugada ilegal en ajedrez que no se puede hacer. Y entonces, pues si estás en un torneo, pues llamas al árbitro y te dan un incremento en el tiempo o lo que sea. Un jaque mate significa que tú haces un jaque y que el rey no tiene defensa. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Vamos a suponer que aquí las negras defienden el peón y yo hago alfil C4. Si ahora las negras hacen caballo F6, simplemente dama por F7, jaque mate. ¿Por qué es jaque mate? Porque estoy haciendo jaque con la dama, ya que jaque significa amenazar al rey. Y entonces aquí estoy amenazando al rey y el rey no tiene escapatoria, ya que no puede ir a D8, no puede ir a D7, no puede ir a E7 y no puede ir a F8. Y podéis pensar, bueno, pero se puede comer la dama. No, ya que está nuestro alfil en C4 defendiendo la dama. Y entonces esto sería jaque mate, porque estoy dando un jaque y las negras no se pueden escapar. Es decir, jaque significa amenazar al rey. Jaque mate significa amenazar al rey, que el rey no tenga escapatoria. Y hacer un jaque y que las negras se equivoquen y comerme el rey no es jaque mate, es jugada ilegal. Eso cometéis mucho ese error al principio y a lo mejor os cuesta entenderlo, pero es simple. Aquí el rey tiene escapatoria, pues es simplemente jaque. Buen gallo el que me ha salido, compay. Y cuando es jaque y no se puede mover, pues es jaque mate. Vale. Vamos a simular como una pequeña partida con estos conceptos básicos. Y por ejemplo, vamos a hacer E4, porque al final la idea es dominar el centro, ¿no? Entonces, como este es el centro, pues sacamos uno de estos peones. También podríamos haber jugado D4, que es una apertura muy empleada por muchísimos grandes maestros. Y también otra es C4, caballo F3,
todo esto se juega mucho, pero lo más normal es jugar E4 o D4, porque al final ya estás disputando el centro desde la jugada 1. Al final, como las negras también saben un poco, la mayoría de la gente suele responder con E5, disputando también el centro. Ahora yo os he dicho que lo segundo más importante es el desarrollo, es decir, el desarrollo de las piezas menores. ¿Y las piezas menores cuáles son? El caballo y el alfil. Pues entonces simplemente caballo F3 sacando una pieza menor. Si os dais cuenta, ya estamos amenazando el peón D5. ¿Qué pueden hacer las negras? Pues en verdad, si lo pensáis, deberían defender el peón. Es decir, ¿vosotros con qué lo defenderíais? Os voy a dejar pensar un poco. Pues mira, es decir, lo podéis defender con la dama. Es decir, por ejemplo, podéis hacer dama E7, defendiendo el peón. O dama F6, defendiendo el peón. Pero yo os he dicho que la dama no es recomendable sacarlo a la apertura, entonces ya esa la descartamos. Otra opción sería hacer peón D6, que está muy bien. O defenderlo con alfil D6. O bien con caballo C6. Vale. Es decir, tenemos estas tres opciones, las voy a repetir. D6, alfil D6 y caballo C6. Pero yo os he dicho que hay que dominar el centro, lo cual ya han hecho las negras, y sacar las piezas menores. Entonces, D6 no saca piezas menores, está moviendo un peón. Entonces sería más interesante alfil D6 o caballo C6. Vale. ¿Qué ocurre con el alfil en D6? Si os dais cuenta, el alfil en D6 está justo delante del peón de D7. Y este peón es muy importante moverlo, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar nuestro alfil de casilla blanca, nosotros solemos hacer D6 y sacar el alfil, ya que sacarlo por la otra diagonal es mucho peor, ya que si os dais cuenta esta diagonal es mucho más pequeña. Entonces el alfil en D6 va a hacer que este peón no se pueda mover, porque como habéis visto los peones mueven hacia adelante pero en ningún momento saltan. Entonces al final la más correcta va a ser caballo C6, ya que este peón no avance no nos preocupa. Entonces hemos atacado el peón y ellos lo han defendido. Ahora vamos a sacar es decir, nosotros queremos el control del centro, lo tenemos. Desarrollo de las piezas menores, hemos desarrollado una pieza, nos faltaría más. Y después la seguridad del rey. El rey está en el centro del tablero, ¿vale? Entonces, ¿qué sería muy interesante? Sería interesante sacar otra pieza menor, como puede ser el alfil de F1, podríamos sacar también el caballo, o buscar sacar este alfil. Vamos a intentar sacar el alfil de F1. Veamos las casillas que tiene. Tiene alfil A6, alfil B5, alfil C4, alfil D3 y alfil E2. Vamos a ver una a una y vamos a ir descartando. Alfil A6, evidentemente, si os dais cuenta, es mala, ya que los peones comen en diagonal y perderíamos el alfil. Entonces, vamos a quitarla y alfil A6 descartada. Si os dais cuenta, alfil D3, lo hemos mencionado antes, impide hacer D3 y que nuestro alfil de C1 salga. Entonces, no es mala, porque no pierde el alfil como la otra, pero tampoco es muy recomendable. Entonces la quitamos. Entonces, simplemente nos queda alfil C4, alfil B5 y alfil E2. Si os dais cuenta, alfil E2 es como una jugada muy tímida, ¿no? Es decir, movéis el alfil un paso, porque si el alfil se puede mover tanto 3 como 4, es una jugada como en ajedrez se dice pasiva, porque como que te quedas atrás. ¿Por qué te quieres quedar atrás? Al final la idea es ir a atacar. Entonces, no está mal la jugada, pero tiene poca iniciativa. Entonces, las jugadas interesantes pueden ser tanto alfil C4 como alfil B5. Las dos son muy correctas. Una se conoce como la apertura italiana y otra como la española, que son aperturas muy usuales en el ajedrez. Vamos a jugar alfil B5, que es la más conocida. Y realmente, esto ya crea varios problemas al enemigo, porque claro, si te das cuenta, está tocando al caballo de C6, y si consigo capturar ese caballo, el peón D5 va a quedar débil, me lo voy a comer.
ya que que me cargo al defensor del peón de 5. Entonces, ahora podría ser interesante hacer caballo E7. ¿Por qué? Porque si ahora capturo el defensor, no, la idea no es hacer tomar de peón, ya que perdería un peón, si os dais cuenta. Aquí la idea es volver a capturar de caballo y vuelvo a seguir teniendo el defensor. Esa es la idea. Pero esto ya es un poco más avanzado y aquí la jugada principal en la española es A6. Y es por el siguiente tema táctico. Si no os estáis enterando podéis echar para atrás y volver a ver el vídeo, ya que estoy yendo ahora un poquillo más rápido. Pero es simplemente A6. ¿Cuál es la idea? Porque claro, yo he dicho, ataco al defensor del peón D5. Entonces yo ahora capturaría. Y una vez que capture o de este peón o del otro peón de B, me tomo el peón. Pero ahora está el siguiente truco táctico muy frecuente. Alfil por C6, D por C6, y si ahora capturo el peón D5, nos ponemos ahora desde la posición de las negras. Quiero que penséis ahora un rato y que veáis cuál es la jugada correcta. Podéis pausar el vídeo, aunque aún así os voy a dejar unos segundos. Vale, simplemente es dama D4, ataque doble. ¿Qué es ataque doble? Que ataca a dos piezas a la vez. Es decir, no significa que estos peones estén atacados, porque estos peones están defendidos, entonces no están siendo atacados. Bueno, están siendo atacados, pero no me los puedo comer, entonces, ¿eso qué es? Es decir, es un ataque doble porque estoy amenazando el caballo de 5 y el peón de 4. Y entonces ahora, pues las blancas deberían, por ejemplo, retirar el caballo a F3. Y ahora simplemente las negras capturarían el peón y ya lo habrían recuperado. Entonces no pasaría nada. Entonces podéis jugar tanto caballo E7 como A6. Si por ejemplo ahora vamos a ver la apertura italiana, que es la apertura que más juegan los principiantes, aunque también se está poniendo muy de moda en los grandes maestros, ya que no requiere el mismo conocimiento de apertura que la apertura española y es muy buena. Por ejemplo, alfil C4. Ahora nos toca jugar con las negras. ¿Qué jugada haríais? Pues si habéis atendido y habéis entendido el vídeo, pues tendríais, ya tenemos controlado el centro, tenemos que seguir sacando las piezas menores. ¿Las piezas menores cuáles son? Vale, pues entonces el alfil de C8, que es este de aquí, ahora mismo está difícil sacarlo, ya que a no ser que sea un saltapeones, en este caso no lo es, entonces estaba complicado. Entonces podemos sacar o el alfil de F8 o el caballo de G8. Tenemos todas las opciones. Vamos a sacar el caballo de G8, ya que hemos sacado siempre el alfil, vamos a sacar el caballo. Podremos sacar el caballo tanto a E7 como a F6 como a H6. Si os habéis dado cuenta, yo os he explicado que en H6 está en un lateral, entonces los saltos de caballo son mucho menores que cuando están en el centro. Entonces no es aconsejable sacar el caballo por el lateral, ya que tiene menos movimiento. Entonces esta la descartamos. El caballo por el lateral es muy inusual. En algunas líneas, en algunas variantes ya en niveles más avanzados sí puede ser interesante, pero en este caso en particular no. Entonces siempre descartamos esa posibilidad. Podemos sacarlo tanto por E7 como por F6. Pero si os dais cuenta, por E7 es un poco raro, ya que está taponando nuestro alfil de F8. Está ahí molesto. Entonces lo más usual es sacar el caballo por F6, que además de dejar libre el alfil, ataca el peón de 4. Supongamos que ahora las blancas pues sacan pieza y defienden con caballo C3, que es una idea típica. Aunque esto ya es un error, aunque ya es algo de nivel más avanzado, así que aquí no quiero profundizar y vamos a jugar, por ejemplo, que es la idea típica de 3, defendiendo el peón y abriendo paso al alfil de C1. Supongamos ahora que las negras hacen alfil C5, sacando piezas. Y ahora, esto no lo he comentado antes, pero esta jugada es muy útil y que tenéis que conocer. La habréis escuchado mucho seguramente, aunque no hayáis jugado nunca al ajedrez, y es el conocido enroque. Al final nosotros ya hemos sacado bastantes piezas menores, ya que hemos sacado 2. Tenemos el control del centro, pero el rey está en el centro. Es decir,
el rey está justo en la columna E, que es una columna muy céntrica. Nos interesa que el rey esté en un lateral, es decir, el rey, por ejemplo, estaría muy de chill y de paneo en H1, en G1, en B1, por aquí. Entonces hay una jugada especial que se llama el enroque, y es coger el rey, y hacemos así, 2 pasos hacia la derecha y la torre hacia el otro lado. Lo vuelvo a hacer, es decir, el rey, no aquí, sino otro paso, y la torre se va para el otro lado. Es el conocido enroque, es una jugada especial en ajedrez. Entonces por eso es muy interesante sacar las piezas menores que dejan libres enroque, es decir, estas 2 piezas. Ya que si saco estas 2 piezas, voy a tener desarrollo y encima voy a poder hacer el enroque y tener seguridad del rey. Por otro lado está el enroque largo, voy a mover rápido, esto no tiene importancia, por ejemplo voy a hacer esto, las jugadas las voy a hacer. Y ahora, si os dais cuenta, ya no hay piezas por este lado. Entonces puedo hacer un paso, 2 pasos y la torre hacia el otro. Y este es el enroque largo. Este es bastante más complicado porque aparte de mover el caballo y el alfil tienes que quitar la dama. Por lo tanto, normalmente en la mayoría de las partidas te sueles enrocar corto. Un enroque largo es mucho menos usual, aunque también se ve mucho. Entonces, por lo tanto, estábamos en la posición anterior. Entonces, os voy a hacer un breve resumen y es muy fácil. Primero, E4, control del centro. Una vez ya tenemos controlado el centro, sacamos las piezas menores, que son el caballo y el alfil. Que por ejemplo, caballo F6, pues ahora seguridad del rey. Bueno, aquí primero vamos a defender el peón, alfil C5 y seguridad del rey. Entonces, y a partir de aquí, esto sigue siendo la apertura y una jugada más adelante ya sería el medio juego. Y una vez ya lleguemos al medio juego, pues sería muy interesante llevar estas 2 torres al centro del tablero, es decir, tanto a E1 como a D1, y ya podemos mover las reinas. Y así seguimos las partidas. Bueno, he intentado explicar lo más básico del ajedrez. En los siguientes vídeos os voy a explicar cosas ya más profundas, os voy a entrar más en finales, en estrategia, en táctica, jugaré partidas comentadas y espero que disfrutéis mucho y que os hayáis enterado de cómo se empieza una partida de ajedrez, porque muchos de vosotros no habréis visto el ajedrez en vuestra vida. Espero que os hayáis enterado. Si tenéis alguna duda, no olvidéis dejarlo en los comentarios, ya que yo lo resuelvo sin ningún problema. No olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.